Es verdad que la bolsa europea es un desastre y la bolsa estadounidense, en cambio, es una maravilla de rentabilidades. Veámoslo. Es bastante habitual escuchar que el mercado bursátil en el que verdaderamente se gana dinero es el mercado bursátil estadounidense, que el rendimiento de las bolsas europeas o de la bolsa japonesa es un desastre, al menos comparado con el de los Estados Unidos. Y poniendo frente a frente la evolución de los principales índices bursátiles de cada una de estas áreas económicas, algo de cierto hay en esta narrativa. Por ejemplo, si tomamos el índice Eurostoxx 50 Total Return, un índice bursátil que agrupa las 50 principales empresas europeas y en el que se reinvierten sus dividendos, veremos que la cotización de este índice desde los mínimos de octubre de 2022 ha aumentado cerca de un 50%, desde casi 4.100 puntos a más de 6.100 puntos. De la misma manera, si vamos al Nikkei 225 Total Return, un índice que agrupa a las 225 mayores empresas cotizadas de Japón y en el que se reinvierten sus dividendos, veremos que este índice se ha revalorizado también desde octubre de 2022 en alrededor de un 63%, desde 47.300 puntos a 77.100. Vamos, que la bolsa japonesa sube más de lo que lo ha hecho la bolsa europea. Y por último, si vamos al Standard & Poor's 500 Total Return, un índice bursátil que agrupa a las 500 mayores empresas cotizadas de los Estados Unidos y en el que se reinvierten los dividendos, comprobaremos que también desde octubre de 2022 se ha revalorizado en un 83%, desde 7.700 puntos hasta los actuales 14.100. La bolsa estadounidense mejor que la bolsa japonesa y la bolsa japonesa mejor que la bolsa europea. La conclusión parece impepinable, ¿no? Pues no lo es tanto. Apenas con un par de ajustes, la clasificación que acabamos de esbozar puede invertirse totalmente. Pero antes de comprobar por qué la bolsa estadounidense no lo ha hecho tan bien y la bolsa europea no lo ha hecho tan mal, recordad que podéis invertir en cualquiera de estos tres índices bursátiles a través del broker de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. A través del broker de Trade Republic tenéis acceso a una amplísima variedad de activos financieros, incluyendo ETFs de los principales índices bursátiles globales, como el Eurostoxx 50, como el Nikkei 225 o como el Standard & Poor's 500. Además, podéis automatizar órdenes de inversión periódica en cada uno de estos índices, de tal manera que parte de nuestros ingresos recurrentes se destine al ahorro y más concretamente al ahorro en alguno de estos índices bursátiles, aprovechando así a largo plazo la fuerza del interés compuesto, la capitalización exponencial de nuestro ahorro. Además, desde hace unos pocos meses, la cuenta corriente de Trade Republic cuenta con IBAN español. Desde esta cuenta corriente podrás cobrar la nómina, pagar facturas, efectuar transferencias o mandar bizums, todos sin comisiones. Y además, el saldo que mantengas en esta cuenta corriente será remunerado con un tipo de interés del 2,02% anual, sin ningún tipo de obligación de permanencia, porque el dinero está permanentemente disponible. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, sobre su broker o sobre su cuenta corriente, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿por qué la clasificación de rentabilidad de los tres principales índices bursátiles de Europa, de Japón y de Estados Unidos resulta bastante matizable? Primero, porque los estamos efectuando en distintas monedas. El índice bursátil estadounidense cotiza en dólares, el índice bursátil japonés en yenes y el índice bursátil europeo en euros. Y por tanto, para comparar realmente su evolución debemos utilizar una unidad de cuenta común. ¿Y qué sucede cuando utilizamos una misma unidad de cuenta común? Por ejemplo, el dólar. Bueno, pues obviamente la rentabilidad de la bolsa estadounidense se queda tal cual, en el 83%, porque esa rentabilidad ya estaba expresada en euros, pero no obstante la rentabilidad de la bolsa europea, no tanto de la japonesa, cambia significativamente. ¿Por qué la rentabilidad de la bolsa japonesa no cambia demasiado? Pues porque la cotización del yen contra el dólar más o menos es hoy la misma que en octubre del año 2022. En octubre del año 2022, un dólar equivalía a aproximadamente 145, 146, 147 yenes.
y ahora mismo la cotización es de 148 yenes por dólar. Por tanto, estamos más o menos en lo mismo. No ha sucedido, sin embargo, lo mismo con el euro. En octubre del año 2022, un dólar equivalía a 0,97 euros. Y en cambio, en la actualidad, un dólar equivale a 1,16 euros. Es decir, que desde el año 2022 el euro se ha revalorizado aproximadamente un 20% frente al dólar. Y por ello, si multiplicamos la rentabilidad nominal en euros del Eurostoxx 50 Total Return por la revalorización del euro frente al dólar, tenemos que la bolsa europea, medida en dólares, ha aumentado alrededor de un 80% desde octubre del año 2022. Recordemos que la bolsa estadounidense lo había hecho aproximadamente en un 83% y la bolsa europea, medida en dólares, lo ha hecho en un 80%. Por tanto, más o menos están a la par. Pero además hay un segundo ajuste que al menos conviene la pena plantearse si hacer. Y es que la revalorización de la bolsa estadounidense durante los últimos 3 años ha estado en gran medida impulsada por la revalorización de una sola empresa, Nvidia. Desde octubre del año 2022, la cotización de Nvidia se ha multiplicado por 15. Ha pasado de ser una empresa que ni siquiera alcanzaba los 300.000 millones de dólares de capitalización a ser la mayor empresa cotizada del mundo, con una capitalización que ya roza los 4,5 billones de dólares, que está a punto de superar la capitalización bursátil de todo el Eurostoxx 50, de las principales 50 empresas cotizadas de Europa. Vamos, que casi Nvidia podría tener un índice para ella sola. Pues bien, ¿qué sucede con la rentabilidad de la bolsa estadounidense si sacamos a Nvidia del índice bursátil Standard & Poor's 500? Pues que el Standard & Poor's 499, es decir, el 500 sin Nvidia, solo se habría revalorizado entre octubre del año 2022 y la actualidad alrededor de un 60%. En consecuencia, se habría revalorizado menos de lo que lo ha hecho la bolsa europea, pero también la bolsa japonesa durante ese mismo periodo. Con esto, por supuesto, no quiero restarle méritos al ecosistema inversor y empresarial de los Estados Unidos. Nvidia es una magnífica empresa que ha nacido en los Estados Unidos y que probablemente solo habría podido nacer en los Estados Unidos y no en Europa. Por tanto, el mérito de haber incubado y gestado esta compañía sí es imputable al sistema económico de los Estados Unidos y por tanto a la bolsa estadounidense. Lo que sí quiero señalar, en cambio, es que la economía de los Estados Unidos y por tanto también su mercado bursátil cada vez va dependiendo más de una industria muy concreta, la industria de la inteligencia artificial, que no es algo per se criticable, sobre todo si la inteligencia artificial termina cumpliendo las muy altas expectativas y las muy altas promesas que ha efectuado. Pero sí pone de manifiesto que la economía y la bolsa estadounidense, sin la inteligencia artificial, no lo está haciendo especialmente bien. Hasta cierto punto incluso podríamos decir que lo está haciendo en términos de avance, en términos de crecimiento, en términos de revalorización, peor que la misma Europa, que no es un ejemplo para absolutamente nada. En definitiva, que las grandes cifras de los índices bursátiles pueden ocultar realidades subyacentes más complejas y matizables. Ni la bolsa estadounidense, sin Nvidia, es una maravilla, ni la bolsa europea, una vez corregida la apreciación del euro, o lo que es lo mismo, la depreciación del dólar, es un desastre comparada con Estados Unidos.